Integración por fracciones parciales. Una función racional es de la forma r de x igual a p de x entre q de x, donde p de x y q de x son polinomios. Dependiendo del grado de los polinomios, la función racional se puede clasificar en dos categorías. Primero, función racional propia es aquella en la que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, como en la primera función de ejemplo, donde el numerador es un polinomio de grado 1 y su denominador es un polinomio de grado 2. O la segunda categoría es la función racional impropia, donde el grado del numerador es mayor o incluso igual que el grado del denominador. De nuevo, la primera función, por ejemplo, tiene un numerador con un polinomio de grado 2 y en el denominador tiene un polinomio de grado 1. En estas sesiones trabajaremos exclusivamente con funciones racionales propias o de manera simplificada simplemente las llamamos fracciones propias. Método de fracciones parciales. Supongamos que tenemos la suma de dos fracciones 5 entre x más 3 más 2 entre x menos 5. La suma de las dos fracciones se puede realizar aplicando la regla de la carita feliz. Primero multiplicamos los dos denominadores y su producto es el denominador del resultado, x más 3 por x menos 5. Para obtener el numerador, multiplicamos de manera cruzada o por productos cruzados 5 por x menos 5 y lo escribimos en el numerador del resultado. Enseguida de esto ponemos un signo más, respetando la suma de fracciones que estamos realizando. Y ahora multiplicamos de manera cruzada x más 3 por 2 y lo ponemos en el numerador del resultado. Siguiente paso, desarrollamos todas las operaciones del numerador y del denominador. En el numerador multiplicamos 5 por el paréntesis x menos 5 y nos va a quedar 5 por x, 5x. 5 por menos 5 nos queda menos 25. En la segunda parte, el 2 multiplica todo el paréntesis y nos queda 2 por x más 2x y 2 por 3 nos queda más 6. En el denominador, el producto se realiza multiplicando término por término. X por x nos queda x cuadrada, x por menos 5 nos va a dar menos 5x, 3 por x nos queda más 3x y 3 por menos 5 nos queda menos 15. Simplificamos términos semejantes. En el numerador tenemos 5x más 2x es igual a 7x. Menos 25 más 6 es igual a menos 19. En el denominador, x cuadrada no tiene términos semejantes y nos queda exactamente igual. Menos 5x más 3x son términos semejantes y se reducen a menos 2x. Y finalmente menos 15 no tiene ningún término semejante, se queda exactamente igual. El método de fracciones parciales consiste ahora en invertir el proceso de la suma de fracciones propias, es decir, ahora tenemos el resultado de dos fracciones simples, 7x menos 19 entre x cuadrada menos 2x menos 15. Y la pregunta es, ¿cuáles son las fracciones simples que al sumarlas me den esta fracción? Comenzamos factorizando el denominador de la fracción. X cuadrada menos 2x menos 15 se factoriza colocando dos paréntesis con x porque al multiplicar x por x nos va a dar precisamente x cuadrada. Y buscamos dos números que sumados nos den menos 2 y multiplicados nos den menos 15. En este caso serían 3 y menos 5. 3 positivo menos 5 nos queda menos 2. Y más por menos nos queda menos 3 por 5, 15. Una vez que factorizamos, eso quiere decir
que la fracción original se puede ver como la suma de dos fracciones simples cuyos denominadores van a ser los factores x más 3 y x menos 5. Es decir, la fracción 7x menos 19 entre x cuadrada menos 2x menos 15 va a ser igual a una fracción cuyo numerador va a ser una constante a dividida entre el factor x más 3 más una constante b dividida entre el factor x menos 5. A y b son constantes cuyos valores debemos determinar. En este caso, ya sabemos que los valores de A es igual a 5 y B es igual a 2, de manera que sustituyendo en las fracciones, tenemos que 7x menos 19 entre x cuadrada menos 2x menos 15 es igual a la suma de la fracción 5 entre x más 3 más 2 entre x menos 5. En la integración por fracciones parciales o fracciones simples, el método consiste en expresar a la integral de una función racional propia como la suma de integrales de funciones racionales más simples. En otras palabras, es más fácil integrar fracciones simples que integrar una fracción que sea más complicada. Por eso, el primer paso en la descomposición en fracciones simples es factorizar el denominador de la fracción original, porque de esta factorización identificamos el denominador de cada una de las fracciones simples. Así, si r de x igual a p de x entre q de x es una fracción racional, al factorizar el denominador q de x podemos tener los siguientes casos. Primero, que el denominador se factorice en factores lineales diferentes, es decir, que el polinomio q de x se puede escribir como el producto de factores diferentes cada uno, x menos r1 por x menos r2 por x menos r3 y así sucesivamente hasta por x menos rn, donde nuevamente r1, r2, r3 hasta rn tienen que ser todos valores diferentes. Entonces, la descomposición en fracciones simples debe de tener el siguiente desarrollo: una constante a sub 1 dividida entre el factor x menos r1, más una constante a sub 2 entre el factor x menos r2, más una constante a sub 3 entre el factor x menos r3, más sucesivamente hasta llegar a una constante a sub n dividida entre el último factor x menos rn. El segundo caso es cuando al factorizar el denominador aparece un factor de multiplicidad k, es decir, que x menos r elevado a la k es un factor del denominador. En este caso, el desarrollo de fracciones simples debe de tener el siguiente arreglo: una constante b1 dividida entre el factor x menos r, más una constante b sub 2 dividida entre el factor x menos r elevado al cuadrado, más una constante b sub 3 dividida entre el factor x menos r elevado al cubo, y así sucesivamente vamos aumentando el exponente del factor hasta llegar a una constante b sub k dividida entre el factor x menos r elevado a la k, es decir, hasta llegar a la multiplicidad del factor. El tercer caso es cuando al factorizar el denominador aparece un factor cuadrático irreducible de la forma a por x cuadrada más b por x más c. Es decir, que esto ya no se pueda factorizar en el producto de dos factores lineales. En este caso, el desarrollo de la descomposición en fracciones simples debe de tener la fracción cx más d
dividida entre el factor ax cuadrada más bx más c, donde c mayúscula y d mayúscula ahora son constantes cuyos valores debemos de determinar. Entonces, ahora resolveremos ejemplos aplicando estos resultados de la descomposición en fracciones simples. Y eso lo veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias por tu atención.